Vamos a empezar con un libro que tiene un nexo muy especial conmigo, porque permaneció junto a mí durante 16 años, tiempo que me tardó la investigación de Maximiliano y Carlota Memoria Presente. ¿Por qué 16 años? Pues porque no tenía yo suficiente dinero para acelerar la investigación. Tenía que ganar un poquito de dinero para poder ir a Viena y regresar, y otro poco de dinero y ahorrar para poder ir a Italia y investigar en los archivos de Módena, en los archivos de Milán, en todos aquellos puntos en donde Maximiliano y Carlota pasaron tiempo y hicieron cosas, se relacionaron con personas, o ha permanecido dentro de sus fronteras algo de la herencia de ellos. Por ejemplo, el castillo de Miramar, que en el momento en el que ellos vivían pertenecía al imperio austríaco y después austrohúngaro, pero ahora está dentro de las fronteras de Italia y está mantenido con las utilidades que genera la Lotería Nacional. Es un lugar espléndido, es un punto maravilloso frente al mar Mediterráneo, en una roca en lo alto, pero el castillo en sí me parece un poco de segunda, un poco de poco gusto, creo yo. Pero todo lo opuesto es el bosque que lo rodea. Este jardín inmenso que Maximiliano concibió centímetro a centímetro. ¿Cómo lo planeó? ¿Cómo obtuvo tierra desde lugares lejanos en la costa dálmata para sembrar, pero sembrar en donde sabía que aquello iba a fructificar? Planeó todo desde el subsuelo y llevó a cabo todos y cada uno de sus planes, todavía estando en México, todavía estando a 2 días de que lo fusilen, está en contacto con su jardinero de Miramar, aprobando las mejoras que se han hecho y sugiriendo otras más. Nos dejó unos planos maravillosos, marcados con tinta roja, que era algo que él hacía con frecuencia, para hacer la modificación de toda la primera sección del castillo de Chapultepec y del bosque que lo rodeaba. Es increíble que no hayamos estudiado eso con mayor profundidad y no veamos qué tanto podemos obtener de aquello que nos dejó planeado. Pero quiero platicarles que, por ejemplo, dentro de las miles de anécdotas que hay, desde luego, rodeando a un trabajo que lleva tanto tiempo, están varias que sí quisiera comentar con ustedes. Una de ellas es la relación emotiva que se genera entre el investigador y el objeto de su investigación. Hay que pensar que estos son personajes que vivieron 150 años atrás. O sea, nunca hubo la posibilidad de tener un contacto físico continuo ni siquiera con un hijo o con un nieto en la mayor parte de los casos, en especial con Maximiliano y con Carlota, que la escasa descendencia que dejaron no fue legítima y por tanto no se considera heredera realmente de su patrimonio ni de su posición en la historia. Pero cuando se termina un trabajo como este, cuando todo se empaca en cajas y se va al archivo, o cuando se va a la imprenta, deja un vacío tremendo en la vida del investigador. Mis hijos sabían que esto venía y que iba a sucederme, y en efecto me sucedió. Fue un dolor muy grande ir de un día para otro a Maximiliano, a Carlota, a Eugenia de Montijo, a Napoleón III, a Juan Nepomuceno Almonte, a Benito Juárez, a todas aquellas personas a las que yo veía o me relacionaba con ellos diariamente al empezar mi día de trabajo. La salida de mi casa, de todos los elementos de investigación de este libro, fue un momento muy difícil en mi vida. Y había buscado a muchos de ellos con un apasionamiento increíble,
Por ejemplo, llegué a pensar que la India bonita, la Concepción Sedano, la mujer que era hija o esposa del jardinero de Olindo en Apatzingán junto a Cuernavaca, probablemente nunca había existido, porque revisé todos los panteones, desde los más chiquitos a los más grandes en Cuernavaca, y no la encontré jamás. Tuve la fortuna de saber, estamos hablando que era tiempo antes de las computadoras, son 16 años atrás, son muchos años. En realidad 18, porque el libro ya tiene año y medio en el mercado y está en su segunda edición ya, gracias a los lectores. La busqué, como les digo, por todo sitio sin encontrarla jamás. En principio no se llamaba Concepción. Nosotros hemos visto esto con frecuencia en nuestras casas, como algunas de las mujeres muy jóvenes que llegan como personal de servicio, llegan con nombres que nunca les gustaron y ellas mismas se cambian de nombre, ¿no? Y cuando uno ya lleva 3 años llamándole Fernanda, se entera de que se llama Eustolia, ¿no? Pero en este caso, Concepción no era su nombre real. Esta era una mujer sumamente joven, llega a Cuernavaca, llega a trabajar en Apatzingán cuando tiene 16 años, a acompañar a este marido que en un momento dado, que era el jardinero de Olindo, se va al pueblo a conseguir una compañera y trae a esta mujer, extremadamente joven, como les digo, y aparentemente muy bonita. Esta muchacha se enamora de él, el emperador, lo sigue con una gran fidelidad, y no lo digo yo, lo dice Maximiliano de Habsburgo. Dice: es una joven india inocente que me testimonia un afecto ingenuo que me es muy dulce. Se está tan solo en la vida. Es expresión de Maximiliano. El nombre real fue María Ana Leguizamo y su marido Ignacio Sedano. En esta posición en la que se encuentran y en ese momento histórico de México, hay que recordar que existía el derecho de pernada, o sea, el dueño del terreno, el dueño del castillo, el dueño de la casona, se sentía con el enorme derecho de gozar físicamente de cualquier mujer que estuviera a su servicio. Y el hombre que era su compañero, pues tendría que aceptarlo si quería conservar el sitio donde viven y el punto de trabajo. De manera es que cuando esta jovencita, María Ana, se embaraza, el esposo, Ignacio, el jardinero, no tiene más que aceptar este embarazo. Pero, ¿dónde estaba ella? Supe, afortunadamente, que los mormones tienen un proyecto, ahora es un poco más conocido, sobre todo también porque se puede consultar por vía internet, cosa que no se podía en aquel entonces. Tienen un proyecto mundial en el que colaboran todos ellos para integrar una lista, un registro de todos aquellos seres humanos que en algún momento dado y en cualquier punto de la Tierra hemos vivido aquí. Por decirles algo, si un mormón va por la carretera a Puebla y se encuentra 3 cruces en el camino, se baja y toma nota de cómo se llamaban las personas que ahí perdieron la vida o que ahí están enterradas, y cualquier otro dato que pueda ayudar a su localización, como fechas de nacimiento y de muerte. Es con los mormones que supe que Concepción Sedano en realidad había vivido, no era una leyenda, era una mujer de carne y hueso que había vivido en Cuernavaca, pero ¿qué había sido de ella? Eso era muy difícil de saber. En una ocasión dormida pensé que me hubiera ayudado a vivir si yo fuera una mujer de 16 años, casada con alguien que obviamente no era un interés sentimental de ella, sino a lo mejor una conveniencia familiar de entregar a una de sus hijas a un hombre que tenía un trabajo estable y que les quitaba una boca, tendrían una boca menos que alimentar.
¿Qué hubiera hecho si estuviera embarazada de otra persona y tuviera esa edad? Me voy con mi mamá. Y no lo hice mal. Busqué a la mamá y buscando a la mamá encontré todos los datos necesarios para encontrar a esta María Ana llamada Concepción en Pachuca, Hidalgo, en donde su hijo nace precisamente el 7 de agosto de 1866. O sea, precisamente cuando el imperio empieza a desplomarse, cuando ya Maximiliano sabe que le van a retirar las tropas francesas, no paulatinamente, no poco a poco, no como se había planeado en un principio, sino rápidamente, lo más rápidamente posible, para despejar el territorio nacional de acuerdo con los intereses de los Estados Unidos, que ya los tienen amenazados con la guerra, a más de tener amenazas de guerra en su propio territorio en Europa. Necesitaba sus tropas, necesitaba los grandes generales que tenía en México, como Brancourt, como Bazaine, que eran indispensables y fueron indispensables en la defensa de Francia ante los prusianos. Encontrado el acta de nacimiento y todos los documentos relativos a que había vivido en algún momento este niño, a quien bautizaron como José Juan Julio Román de Jesús Leguizamo, y que sabíamos que existía, había que encontrar en dónde había acabado este niño. Obviamente, cuando Maximiliano sabe que el imperio se le deshace en las manos, Carlota, hay que puntualizar, ya había salido de México, ya se había ido a Europa a tratar de localizar una ayuda importante, sea esta proveniente de Napoleón III, que impidiera la salida de estos ejércitos y proporcionar además el dinero necesario para mantenerlos aquí, o con el Papa, que quizá intercediera ante Napoleón III para los mismos fines. Nada se logra. Maximiliano sabe que va a desplomarse su imperio. Muchos de sus grandes asesores y de sus grandes ayudantes están abandonando ya el país. Y en virtud de que nunca dejó en el secreto el hecho de que este niño había nacido en Cuernavaca, todo lo contrario, le parecía un punto de orgullo el haber demostrado ante las dudas de mucha gente que él podía engendrar un hijo. Tiene que ayudar a salvarlo. Y uno de sus grandes amigos, uno de sus grandes compañeros desde la Marina austríaca, se encarga de ir a Cuernavaca para avisarle a Concepción que si continúa el niño con ella, alguien va a llegar ahí para matarlo. Lo tenían que matar porque podría ser en el futuro un heredero a la corona de México. Podría causar muchísimos problemas, de manera es que ese niño lo iban a tener que desaparecer si permanecía visible ahí. Lo entrega entonces Concepción a este amigo de Maximiliano, quien lo lleva a Jalapilla. Hasta ahí sabemos en qué fechas llega esta criatura, mucho antes de cumplir un año. Y sabemos que de esta familia, grandes amigos de Maximiliano, que lo habían tenido en varias ocasiones en su hacienda, lo llevan a Europa y se lo entregan a un par de miembros de esta familia, mujeres solteras, que viven en una casona, en un hotel, en el estilo que llaman hotel en París, a una casa amplia y señorial. Y allí continúa viviendo este hombre siempre al amparo de estas dos señoritas que tienen convertido a su casa en una especie de gran museo sobre el Segundo Imperio Mexicano. Julio Sedano nunca fue una persona productiva, nunca fue una persona responsable. Y las señoritas acaban por sacarlo de la casa
y está lleno de deudas. Se dedica a dar sablazos a cuanto mexicano rico pasa por París para que lo invite a comer, para que le preste dinero, siempre con la historia de soy el hijo bastardo del emperador Maximiliano de México. En virtud de que no da pie con bola, tiene que abandonar París precisamente perseguido por sus acreedores y se va a España, donde se relaciona con esta sí una espía en toda la extensión de la palabra, la Mata Hari. La Mata Hari lo toma como uno más de sus espías, lo entrenan para llevar y traer mensajes con unas tintas especiales que se desaparecían, y lo pesca la policía precisamente entregando una de estas cartas en uno de los buzones públicos de París. Lo juzgan como traidor a la patria y lo fusilan el 10 de octubre de 1917 a los 51 años. O sea, muere fusilado como su supuesto padre. Y digo supuesto porque la investigación mía continuó. Me puse en contacto con un capitán de la Armada de Tierra de Francia, l'Armée de Terre, que tenía entonces sus oficinas generales en el bosque de Vincennes, en las afueras de París. Y logré que me dieran una cita muy puntual el 10 de abril del 2001. Tenía que llegar a la puerta 1 del campo militar de Vincennes exactamente a las 10 de la mañana de ese día. Para mi mala fortuna, el día amaneció lluvioso y había nevado en pleno abril en París. Era infinitamente complicado desplazarme hasta Vincennes en autobús o en taxis que no querían llevarme porque había muchas complicaciones de tráfico al respecto. Entonces tuve que desplazarme en metro, yo que no soy muy hábil en eso, pero llegué oportunamente a verlo y logré que me enseñaran el expediente que tienen sobre Julio Sedano Leguizamo. Allí aprendí que Julio Sedano conocía perfectamente el nombre real de su madre y así lo declara. Pude leer todo aquello que me proporcionaron, pero no fue mucho. Fue realmente una gran decepción, porque la mayor parte del expediente está tachada con un plumón negro muy intenso y imposible de eliminar, porque es información no comunicable. Para entrar a estos archivos, uno tiene que pasar por unos espacios en donde debe dejar atrás y custodiado por una llave todo lo que lleva de ropa, su propia bolsa. Le entregan una bolsa pequeña, transparente, de plástico, en donde puede llevar un Kleenex, puede llevar un lápiz, no una pluma, desde luego, y lentes en el caso de que los necesite para leer los documentos. Eso es todo. Lo sitúan dentro del espacio ya donde le van a proporcionar los documentos a los que uno no tiene acceso, sino se los llevan a este escritorio con una luz cenital y una cámara que los está custodiando durante todo el tiempo que usted quiera, y le van mostrando papel por papel hasta indicarles que eso es todo lo que tienen sobre ese expediente y no hay nada más. Yo quería haber podido encontrar qué declaraciones hizo Julio Sedano de última hora. Nada de eso me permitieron ver. Quería yo saber cómo se había portado, porque tengo la teoría, y es como se narra todo el fin de Maximiliano, que precisamente esa suposición de gran valor ante el pelotón de fusilamiento es lo que ha creado la gran leyenda de Maximiliano. Maximiliano no estaba aquí debidamente, era un hombre extranjero que estaba viniendo a usurpar un poder
que no le correspondía y venía protegido por un ejército extranjero también, francés, ni siquiera de su patria. O sea, realmente nosotros teníamos un presidente legalmente electo, Benito Juárez, y nosotros éramos un país que ya había evolucionado hacia la posibilidad de conseguir una paz duradera e integrar una nación. Nada de esto se podía hacer con la presencia de Maximiliano aquí y mucho menos con la presencia de un ejército extranjero que además pagábamos nosotros. Eso es increíble, ¿no? Increíble que era un ejército que nos invadía y que teníamos que pagarlo nosotros de los escasos haberes del Tesoro Nacional. Bueno, salí, como comprenderán, bastante decepcionada al respecto, pero ya en el metro extendí el mapa de la capital pensando en a qué dedicaría ese tiempo que yo pensé que iba a estar haciendo mi investigación, a dónde iría. Y allí descubrí que dentro del bosque de Vincennes había una zona pequeña marcada con una serie de cruces. Eso tenía que ser un cementerio. Tenía que ser un cementerio. De manera es que me bajé del metro en la siguiente estación, di la vuelta, regresé y me fui por toda la orilla del bosque, nada más que entre lo que se ve en el mapa y lo que sucede en la realidad hay una gran distancia. El espacio que tuve que recorrer fue muy grande, bajo una lluvia pertinaz, y llegué empapada a la puerta del cementerio, en donde un hombre me dijo: no señora, este cementerio data de 1950 para acá, se estaba buscando una persona que enterraron en 1917, no puede estar aquí. Probablemente esté en el panteón viejo de la ciudad. Tiene que irse buscando las cúpulas de las iglesias más grandes de Vincennes, y allí, en esa zona central de la pequeña ciudad, ahí está un panteón antiguo, a donde obviamente llegué todavía más mojada, todavía más fría y más helada, pero me atendió una persona que hasta la fecha le llamo la refrigerador. Era una señora inmensa, como el doble de mí, a lo ancho y a lo alto, pero sumamente generosa. No tenía nada que hacer. Es un panteón muy antiguo, hace mucho que no se entierra ahí a nadie, y desde luego ver a una mujer que decía que venía de México buscando a un señor Julio Sedano, ella me dijo: aquí no está. Aquí yo creo que lo que usted viene a buscar es a la Mata Hari. No, señora, no vengo a buscar a la Mata Hari. Estoy segura de que vengo a buscar a Julio Sedano. Aquí no está. Aquí no está. Pero mire, déjeme hablar con una amiga que está en el ayuntamiento y yo le digo si podemos encontrar algo. Entró de nuevo a su pequeña oficinita de donde había salido armada de unas botas maravillosas, gigantes, y una chamarra a prueba de rayo láser. Y salió y me dijo: vamos al ayuntamiento. Pero yo le preguntaba mientras daba pequeños brinquitos atrás de ella: ¿hay algo? ¿Encontró algo? Y ella me respondía: vamos al ayuntamiento. Y llegamos al ayuntamiento y nos recibió una mujer que tenía en sus manos un libro preciosamente encuadernado en piel, en donde con letras manuscritas muy bellas se veía el acta de defunción de Julio Sedano y Leguizamo. Y yo me aferraba al libro sin darme cuenta, y la señorita me decía: yo le voy a dar una copia, yo le voy a dar una copia, que puede verse en mi libro en la página 486. Es el acta de defunción de Julio Sedano y Leguizamo y el informe de que esa mi idea de poder lograr un estudio de ADN que probara la legitimidad de su línea de ascendencia con Maximiliano iba a ser imposible, porque nadie recuperó ese cadáver, nadie lo reclamó. Se fue primero a la universidad, a la Facultad de Medicina, y después a la fosa común. Triste
por ese fin, pero a la vez enormemente complacida de que tenía en mi mano esa acta, que desde luego me la puse en el chicharrón porque tenía que salir hacia la calle y llovía, seguía lloviendo. Era una lluvia así como las que describe García Márquez en Colombia, lluvia que no para nunca, ¿no? Y estaba sentada tratando de recuperar el aliento cuando bajó la refrigeradora y me dijo, ¿quiere ver en dónde lo fusilaron? Yo tengo un amigo, aparentemente la refrigeradora era amiga de todos en Vincennes. Tengo un amigo en Vincennes, en el bosque, precisamente en el campo militar de donde yo venía. Claro que le dije que sí, claro que regresé y claro que encontré a un capitán distinto que me esperaba en la puerta para llevarme. Y en medio de esa pequeña aguanieve que seguía cayendo, fuimos entrando por un pasillo inmenso que me pareció inmenso hacia internarnos al bosque propiamente. O sea, dejamos atrás aquellos edificios en donde yo había estado para la consulta de los libros, primero para dejar mis posesiones, después para la consulta de los expedientes y de los documentos, y luego nuevamente a vestirme. Todo eso quedó atrás y pasamos frente a una capilla en donde yo decía, seguramente de aquí salió el sacerdote que tiene que haberlo acompañado, y le preguntaba. Y el capitán me respondía, eso es información no comunicable. O sea, al estar él condenado como espía en contra de Francia, sus documentos, aunque han pasado muchísimos años, siguen protegidos por esta ley de silencio que no me ha sido posible traspasar. Y llegamos a un punto en el que él se detuvo y yo pregunté, ¿aquí? Y él me dijo, sí, aquí. Y arranqué a llorar. Arranqué a llorar y regresé a mi hotel, bueno, llena de emoción. Había logrado algo muy importante en mi investigación y está aquí, en el libro, donde ustedes pueden verlo siempre.